Hoy vamos a ver el tema que hemos visto ya en varias ocasiones, pero vamos a ver una vez más este tema que habla de la santidad y la integridad. ¿Por qué es importante la santidad? Dice la palabra del Señor que sin santidad, pero a veces se entiende mal el concepto de santo. El concepto de santo hemos dicho y lo hemos reiterado, que es alguien que se consagra, que se aparta de lo malo, que se aparta del mundo para consagrarse cada vez más a Dios. Sin esa consagración, dice la Escritura, nadie va a poder ver a quién, a Dios. Esto se enfatiza en la palabra en muchos aspectos, en muchas partes, cuando Jesús dice que el que quiere seguirle es necesario que tome su cruz. Tomar la cruz implica negarnos a nosotros mismos y entregar o rendir nuestra vida ¿a quién? A Dios. Eso es la santidad. Pero la integridad también es importante porque tenemos que, dice la Escritura, vuestro hablar, vuestro decir, sea sí, sí o no, no. Quiere decir que debe de haber una congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, recordemos que la santidad refleja el carácter, la esencia de Dios. Dice la Escritura que en el trono de Dios hay 4 seres que están a su alrededor y continuamente están diciendo: Santo, Santo, Santo. Él en esencia es santo. Se ha apartado de lo malo y se ha consagrado a lo bueno. Por eso se dice que Dios es bueno, que Dios es luz y no hay ninguna sombra de variación en Él. La integridad, por su parte, es vivir sin doblez, no aparentar una cosa y ser otra. Tenemos que tener una coherencia con lo que hemos creído, con la fe. Por eso en Hebreos capítulo 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Cuando alguien tiene convicción, uno encamina sus pasos, sus acciones, su forma de ser en esa convicción. Hay gente que tiene convicción en ideales, en ideologías, y está incluso dispuesto a perder su vida por seguir esos ideales que esa persona tiene. ¿Cuánto más aquel que ha puesto su fe en quién? En Dios. Porque dice que es la certeza, no hay duda, no debe de haber una sombra de duda en nuestra vida. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, estos dos valores, la santidad y la integridad, son esenciales en la vida cristiana. Quien no vive esto no puede decirse cristiano, ni hijo de Dios, ni seguidor del Señor, porque se necesita para servirle, para seguirle, santidad e integridad. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, donde nos habla la Escritura. Dice: porque está escrito en Levítico 11:44. Pedro está refiriéndose a esa Escritura que también está en Levítico 11:44, que es lo que estaba escrito: sed santos, porque yo soy santo. Simplemente, si vas a seguir y agradar a Dios, tienes que compartir sus mismos valores, sus mismas perspectivas, la misma forma en que Él ve, que observa las cosas. Él es santo, por eso nosotros también tenemos que ser santos. Y aquí va a ampliarlo un poco más, diciendo: y si invocáis por Padre, o sea, decimos que Dios es nuestro Padre. Jesús nos enseñó a orar diciendo: cuando ustedes oren, van a orar de esta manera: Padre nuestro, que estás ¿dónde? En los cielos. Entonces, si invocamos a Dios como Padre,
El padre, en forma natural, física, comparte sus genes con sus hijos. Y el hijo o se parece a la madre o se parece al padre o a algún familiar, porque esos genes se van compartiendo de generación en generación. Hay hijos que hablan, su forma de hablar, incluso el mismo timbre, es el de su padre o de su madre. Bueno, si Él es nuestro Padre, algo de Él tenemos que reflejar nosotros. Si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora aquí en Hebreos, un poquito antes de esta parte, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, nos dice la Escritura: seguid la paz con todos, no con uno solamente, con todos, y la santidad. Tenemos que seguir, así como la paz, también la santidad. No es algo que va a brotar en nuestro ser en forma automática, no es de que usted ora y ya el día de mañana es usted santo, no. Hay un proceso que se llama santificación, que quiere decir que es mi propia decisión el ir dejando las cosas que no le agradan a Dios y parecerme cada vez más a Él. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto quiere decir que la santidad no es opcional, no es si nos parece, si nos gusta, si nos da tiempo. No. Tenemos que buscar ser santos. Es vivir apartado del pecado y dedicado ¿a quién? Pero lleva un equilibrio, es como lo hemos explicado en algunas ocasiones. Mucha gente dirá, no, es que ya no hago cosas malas. Pues no haces ni cosas malas, pero tampoco haces cosas buenas. Tienes que dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. En Job, capítulo 1, verso 1. Job 1:1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. En ese tiempo, como hoy en día, hay muchas personas, ¿no? Pero sobresalía este hombre. ¿Por qué? Y era un hombre perfecto y recto, temeroso del Dios. ¿Y qué? Este concepto de apartado del mal quiere decir que hay una decisión del individuo de no caer en lo malo, sino seguir lo que, lo bueno. Todos somos tentados de diferentes formas, porque la tentación no está fuera de nosotros, sino que la tentación está dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero el tomar la decisión de apartarnos de lo malo y seguir lo bueno, eso es andar en santidad. En el Salmo 26, verso 1, también vamos a ver que en todo momento cuando se habla de la santidad se habla de una decisión, de una acción, de alejarse de lo malo y seguir lo bueno. 26, verso 1: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová. ¿Cómo? Sin titubear. Integridad es mantener una congruencia y también una perseverancia. Hay gente que a veces sí gusta de las cosas de Dios, pero en otras ocasiones ya no. Y a veces está muy pegado, pero luego se aparta y se va a las cosas del mundo.
No, no puede ser así. Porque ya que en Dios no hay doblez, imagínense que si un día Dios se levantara de malas y dijera, hoy no voy a hacer que el sol brille, ¿qué pasaría con nosotros? Pero Dios no cambia, por eso dice, yo no soy hombre ni hijo de hombre, pero Él espera que nosotros también nos mantengamos fieles, perseverantes, congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. El salmista dice, júzgame, oh Dios, Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová, ¿cómo? Sin titubear, sin decir a veces sí y a veces no. La integridad es vivir de manera recta y transparente. Dice la palabra que somos una carta abierta a los hombres. ¿De qué manera somos una carta abierta? Quiere decir que la gente ve, observa nuestro actuar, la forma en que nos conducimos, la forma en que actuamos, la forma en que hablamos. Y si nosotros decimos que seguimos a un Dios vivo, un Dios poderoso, nuestros actos deben de decir exactamente lo mismo. Pero si yo digo que sigo a Dios, pero mis actos no lo dicen, entonces soy una piedra de tropiezo para otros. La fe se refleja en nuestras decisiones. La fe no es venir solamente. La fe no es que traigas tu Biblia ahí bajo tu brazo solamente los domingos. La fe es vivir una realidad, una unión perfecta con Dios. Vamos a ir a Primera de Pedro nuevamente, pero ahora en el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. En su versículo 22, vamos a ver que dice, en lo cual no hizo pecado, está hablando de Jesús, ni se halló engaño, ¿en dónde? En su boca. Jesús nos vino a dar un ejemplo. ¿Por qué era necesario que Jesús hiciera hombre? No vino en una forma de un hombre sobrenatural, aunque muchas cosas de lo que hacía eran respaldadas por Dios mismo. Pero Él se hizo hombre como usted y como yo para darnos un ejemplo de que así es como se debe vivir. Dice, no hizo pecado, ni se halló engaño, ¿en dónde? En su boca. En Hebreos capítulo 7, versículo 26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Hoy el sumo sacerdote es Jesús. Pero ¿cómo es este sumo sacerdote? Recuerden que los que eran sumos sacerdotes entre los hombres eran hombres también, y que ellos tenían que presentar sacrificios y holocaustos primero por su propio pecado. Incluso llegaba a tal grado que dice la Escritura que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo una vez al año para ofrecer incienso, se le ataba una cuerda en la cintura, porque si esa persona no andaba en santidad, ¿qué le pasaba? Moría delante de la presencia de Dios. Pero Jesús es el sumo sacerdote que nos convenía como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es nuestro ejemplo supremo. Pero aquí algo que hay que notar. Dice, ¿apartado de quiénes? De los pecadores. Y a veces nuestra mente se distorsiona en estos conceptos, ¿no? ¿Cómo es que Jesús estaba apartado de los pecadores y dice que comía con ellos? Con publicanos, con prostitutas, se sentaba a comer con ellos. Por eso lo criticaban y le decían,
Vuestro maestro come y bebe con pecadores y con publicanos. Pero la gran diferencia es que él no hacía las mismas cosas, sino al contrario, llamaba al pecador al arrepentimiento. Pero si nosotros nos juntamos con gente mala, y entre ellos quizás nuestra misma familia, pero no para que brillemos, sino para compartir con las mismas cosas que ellos están haciendo, no andamos en santidad delante de la presencia de Dios. Jesús vivió en plena santidad e integridad, es nuestro ejemplo supremo. En Filipenses capítulo 4, ¿en qué tengo que buscar la santidad? Versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Ya lo tenemos? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué debemos hacer? En eso debemos pensar. Pero vamos a poner algunos ejemplos para que quede más claro, porque decimos que somos cristianos. Si yo les pregunto cuántos aman a Dios, pues todos pueden decir que sí lo aman. Pero Jesús no quiere que se lo digas, Jesús quiere que se lo demuestre. Muchos, voy a poner un ejemplo así hipotético, pero que sucede, muchos que aunque son cristianos pueden decir, no, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero a veces nuestras acciones no son exactamente lo que nosotros decimos. Pongo el ejemplo, a veces hay accidentes en la carretera donde trailers con mercancías se vuelcan y el carro está ya accidentado y allá está la mercancía, y mucha gente entre los vecinos que están por ahí se les ocurre algo, ¿no? Pues vamos a ir por esa mercancía, ¿esa es de ellos? ¿Se la podrían llevar? Tiene un dueño, ¿no? Si se accidentó, alguien va a venir a recogerlo y a reclamar lo que es suyo, ¿no? Pero la gente, y entre ellos gente que dice ser cristiana, ahí andan, ¿no? O se volca un carro de puerto, o sea, ahí andan persiguiendo a los marranitos y se los andan llevando ¿a dónde? A su casa. No podemos decir que creemos en Dios y hacer lo que a Él no le agrada. En Filipenses también, pero ahora en el capítulo 2, verso 15, nos dice la Escritura, para que seáis irreprensibles, ¿y cómo? Y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación, ¿cómo? Maligna y perversa. Cuando tú marcas la diferencia, estás honrando a Dios con tu vida. ¿Amén? Ahora voy a poner un ejemplo de los jóvenes también. Si tú en tu escuela no marcas la diferencia, si no es que tú andes diciendo a todo el mundo, no es que soy cristiano, no, es que tus compañeros deben de ver en ti que hay algo diferente. Pero si tus compañeros no ven en ti algo diferente, sino al contrario, eres peor que tus compañeros, ¿qué pasa? Verdaderamente no estás dando testimonio de lo que dices que crees. Dice, tenemos que ser hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación. Esta generación es maligna y es perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En Proverbios capítulo 19, verso 1. Dice, mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso de labios, ¿y qué?
y falto. Hoy los valores del mundo son diferentes. La gente quiere tener dinero, no importa cómo lo adquiera, no importa cómo sea, ¿no? Hay gente que tiene mucho dinero, pero no son gente humilde, no son gente honesta, no son gente buena. Podría ponerles unos ejemplos, pero usted lo ve. Hay mucha gente que es rica, pero que tiene maldad en su corazón. Aquí el proverbio dice, es mejor el pobre, pero el pobre que camina ¿cómo? En integridad, que el de perversos labios y además tonto, ¿no? Porque no sabe. Es como aquel hombre rico que tuvo una cosecha muy grande y dijo, oh, ya sé qué voy a hacer, mis graneros no van a alcanzar para guardar toda esta cosecha, toda esta riqueza que hoy voy a tener. Voy a hacer algo, voy a tirar mis graneros, voy a hacerlos más grandes, voy a juntar todo lo que recogí y le voy a decir a mi alma, alma, regocíjate, disfruta, porque tienes bienes para mucho tiempo. Necio, dice Jesús, no sabes que hoy vienen a pedir tu alma. Y lo que guardaste, ¿para quién va a ser? Es mejor tener riquezas, ¿en dónde? En los cielos. Amén. Ahora, este debe de ser un fruto de nuestra vida, la santidad y la integridad. Aquí mismo en Proverbios, pero ahora en el capítulo 11, vamos a ver en el verso 3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Si tú eres una persona íntegra, esa misma integridad va a dirigir tus pasos hacia lo que es bueno, a lo que es santo. Veíamos en el versículo, unos versículos anteriores que dice que estamos en medio de una generación maligna. ¿Y qué? Esa misma perversidad será su ruina, la ruina de la gente que no tiene temor de Dios. En Romanos capítulo 6, verso 22. Romanos capítulo 6. Nos dice en el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿cómo que tenemos por fruto? La santificación y como fin la vida eterna. Hemos sido rescatados, hemos sido comprados de nuestra manera, de nuestra vana manera de vivir, porque andando en delitos y en pecados, aunque estábamos vivos, realmente estábamos muertos. Dice la Escritura, en esto se manifestó el amor de Dios, en que Cristo murió por nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores. Pero dice que hemos sido rescatados, hemos sido libertados del pecado, pero hemos venido a ser hechos siervos, esclavos ¿de quién? De Dios. Y ya hemos dicho que el esclavo no tiene voluntad, sino la voluntad de su amo. Hemos venido a ser esclavos de Dios y tenemos como fruto la santificación y como fin, como objetivo, la vida eterna. Este fruto de santidad e integridad producen paz, bendición y testimonio. Concluyamos. La santidad es estar apartados, consagrados, ¿para quién? Para Dios. Por eso el mundo te va a poner muchos valores sobre, muchas tendencias, a veces de la moda, etc. Una de ellas hemos hablado aquí de los tatuajes, ¿no? Hoy, hace muchos años, ¿no? Quien estaba tatuado o era marinero o había estado en la cárcel, ¿no? Pero esto no es nuevo también. Siglos antes han descubierto restos de personas momificadas que ya tenían tatuajes, o sea, no es también algo moderno.
Pero la Escritura dice que nuestro cuerpo es un templo. ¿Es un templo para quién? Para Dios. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que ya no sois vuestros? Entonces, no voy a dañar este templo, y este es un ejemplo nada más, ¿no? Pero a veces dañamos este cuerpo con muchas otras cosas, ¿no? Sin tener disciplina incluso para comer o para descansar, ¿no? Por eso la Escritura dice, mira, en 6 días trabajarás y harás, pero hay un día que tienes que dedicarlo ¿para quién? Y esa dedicación para Dios implica que ese día vas a descansar, que vas a reposar para recargar tus fuerzas. Hay gente que trabajó toda su vida y nunca disfrutó de lo que trabajó. ¿De qué le sirve al hombre? Dice en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice, la conclusión de Eclesiastés es de que el hombre disfrute del trabajo de sus manos, que pueda disfrutarlo, que pueda aprovecharlo. Amén. La santidad es apartarnos de lo malo y consagrarnos para Dios. Todos, quizás tus amigos, tus compañeros, a lo mejor algún día van a decir, mira, todos están tatuados. Hay unos tatuajes también que son tan absurdos, ¿no? La mayoría, yo no sé por qué tienen esa tendencia, pero algo tiene que ver. Son calaveras, ¿han visto? La mayoría. Bueno, nosotros hemos sido apartados ¿para quién? Para Dios. Somos santos. Debemos de buscar la santidad. La integridad es vivir con esa coherencia. No puedo decir que sirvo a un Dios vivo y mis actos, mis hechos lo reprueban. En Mateo, para terminar, Mateo capítulo 5, verso 16. Dice aquí, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en donde. Y de aquí voy a volver a hacer un comentario que hice creo la semana pasada. Cuando muchas veces nosotros tenemos que estar justificándonos, ¿no? Cuando hay alguien nuevo o se le está compartiendo a alguien y dice, oye, pero si fulano que va con ustedes, mira cómo se porta, mira cómo habla, mira cómo es. Y uno tratando de centrar la atención de esa persona, le decimos, mira, no veas a los hombres, tú ves solamente a quién. Pero el bulto que esa persona ve enfrente de sus ojos somos nosotros. Nosotros somos los que debemos de dar testimonio de que nuestras palabras van en coherencia con nuestros hechos. Dice Jesús, van a venir los tropiezos, es inevitable, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Entonces, hermanos, sigamos la santidad y la integridad, porque son verdaderamente los valores que distinguen al cristiano. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.